Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí se me escucha? Excelente, Víctor. Muchas gracias. Buenas Bueno, tardes, un bien, sí, saludo a Felipe Palacios y a Sandra Milena, pues que cumplieron por acá nuestra cita de las 4 de la tarde. Bueno, ya han pasado 8 minutos, solamente se han conectado ustedes, pero entonces vamos a arrancar. Igual esta sesión la vamos a grabar y pues aquellos que no pudieron asistir, pues entonces se les enviará, igual que ustedes que asistieron, se les enviará la grabación. Lo interesante de estar pues como en el taller es obviamente las preguntas, las inquietudes que las podamos resolver. Pero entonces vamos a entrar de una, de lleno con el taller. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir la pantalla. Denme un segundito. Pero por ahí ya se está viendo. Ok. Y también habíamos iniciado un trabajo, un ejemplo de trabajo. Íbamos por acá. Listo. Si se alcanza a ver, claro. sí, señor. Se ve bien. Listo, perfecto. Voy a ampliarlo un poco más. Ok. Entonces íbamos en estos detalles. Ya habíamos terminado por acá. Tengo que corregir algo. Acá no es un espacio, sino tres. Uno, dos y tres. Listo. Y aquí ya queda listo. Ok. Les recordaba que si, por ejemplo, no les caben las notas, entonces pasan las notas a otra página y ya. Es así de simple. Entonces íbamos en esta portada. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a hacer la parte de esta parte del resumen. Voy a mostrar los espacios. Listo. Vamos a quitar. Ajá, ¿qué pasa aquí? Listo. Voy a insertar un salto de página así. Eso. Tiene em, Aló. ¿Qué decías, Jenny? que tiene cámara mejor. Si está No te entendí nada. abierta, cierra la puerta que si ¿Qué? tienes la cámara abierta, que la puedes cerrar. Te está escuchando un poco mal. Listo, ahí, ya. Bueno, ahí cerré la cámara. Señor. Ok, listo. Bueno, entonces estamos acá en la parte de resumen, que es otro de los ítems del formato. Entonces, este resumen viene como está. Entonces, este resumen no está en normas APA séptima edición. Entonces, vamos a ponerlo en normas APA. Por aquí cositas, esto por acá. Listo. Primero, no va alineado a la derecha, jamás. Entonces, vamos a ponerlo de una vez todos dos, el que está en español y el que está en inglés. Vamos a ponerlos o en el formato respectivo. Entonces, la alineación del resumen siempre va a ser hacia la derecha. Listo. Así. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice con respecto al resumen, las normas APA. Solo pasé, estructura, por resumen, dale por acá. Vamos a ver este material. Vamos a mirar un ejemplo. Aquí pues está todo el formato, el estilo, listo. Este es. ¿Sí lo ven? Entonces, eh, el formato es muy simple. Se alinea hacia la izquierda todo el texto del resumen. Observen que el resumen no tiene sangría de primera línea. ¿Mm? Y
el título del resumen es un título de primer nivel, que ahorita vamos a ver los títulos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel. Entonces, el resumen va centrado y en negrita. Y debajo, recuerdan que yo les dije que entre párrafo y párrafo no hay espacios. Pues bueno, hay una excepción cuando se trata del resumen y de las palabras claves. Y hay un espacio entre el resumen y las palabras claves. ¿Listo? Como lo pueden ver ahí. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esto así. Vamos entonces a coger este título. Lo que pasa es que aquí lo hicieron con esta técnica de los estilos que están en la parte superior que estoy ahí señalando. ¿Sí? Eso lo van a pues ustedes posteriormente configurar, pero yo lo voy a hacer a mano. Simplemente lo voy a hacer como resumen y ya, alineado, centrado y con negrita. Muy simple, sin hacerse mucho lío. Y acá si dejan un espacio entre el texto del resumen y las palabras claves. Las palabras claves, no, las palabras clave, va en singular. Quitémosles a eso. Son detallitos simples. ¿Listo? Palabras clave, no claves. Em, Le aplicamos cursiva. Cada una de las palabras clave va a ir separada por coma. Y esto en especial, si lleva sangría de primera línea. Entonces, le damos clic derecho sobre ese pedazo de texto, sangría de primera línea. ¿A cuánto? A 1,27 centímetros. Ah, bueno, esto es con coma. A 1,27 centímetros. Y le ponen negrita. Y ya. Eso es todo lo que hay que hacer con el formato del resumen. Queda así. En inglés, listo. Vamos a hacerlo el de inglés. Un segundito. Yo borro esto. Estos son estos formatos predeterminados que ustedes ya eh, miran si los configuran o no los configuran. Pues este no es el caso de este taller, sino que aquí simplemente estamos dándole formato con respecto a la norma APA séptima edición. Y aquí iría el Astra en negrita, alineado a la izquierda todo el texto y dejamos un espacio entre el texto del abstract o del resumen y las palabras clave. En este caso, keywords iría en negrita y precisamente a este pedazo del texto le damos sangría de primera línea a 1,27 centímetros del margen izquierdo. Y así queda simple, simple y bonito. Así es como le vamos dando ya forma a esto. Queda muy distinto, muy diferente. Así es como lo plantea, listo. Vamos para el índice o tabla de contenidos. Bueno, este me imagino que es un índice predeterminado. Pues aquí nos va a tocar entonces. En este caso pues está automatizado, sería como la palabra. Simplemente lo voy a copiar el texto, voy a hacer por acá abajito para no estorbar. Bien, lo que voy a hacer es insertar un salto de página por acá para que esto me dé espacio y así trabajar. Entonces por acá voy a simplemente darle, pero ¿por qué no me copiaste? Control C. Claro, como esto está predeterminado,
No creo que me lo vaya a copiar, pero vamos a ver. Por intento es el que no se hace. Bueno, ahí sí ya. Lo pegó. Listo. Lo pegué ahí para quitarle todo este formato que se hace de forma automática, pero en razón de nuestra actividad, pues no vamos a tener en cuenta eso. Ay, seleccioné mal esto. Un segundito. Claro, seleccioné todo y lo borré todo. Sí, claro, había seleccionado todo. Bueno, eso, perfecto. Listo, vamos a hacer una hoja aparte. Entonces, esto sería tabla de contenido. ¿Listo? Como es un título de primer nivel, entonces va a ir centrado, va a ir en negrita. Listo. Bueno, antes de hacer esto, voy a explicarles primero algo para que comprendamos qué es lo que yo estoy haciendo acá, qué es lo que vamos a hacer. Ya terminamos con esta de resumen. Vamos a dejarla por ahí. Y nos vamos a ir, para irnos con el índice o tabla de contenido, que el índice o tabla de contenido tendría que verse así. ¿Listo? Entonces, en ese índice de tabla o contenido lo vamos a manejar según, em, según los títulos, según los niveles de títulos y subtítulos que propone las normas APA. ¿Sí? Entonces, el resultado con la tabla de contenido debería ser este que estamos viendo ahí en ese ejemplo. Pero para poder entender entonces esa tabla de contenido, nos toca entender lo que son los títulos y los subtítulos, los niveles que están por acá en el formato general de trabajo. Entonces, títulos y subtítulos. Vamos a hacer, yo por acá tengo un ejemplo, voy a ampliarlo. Listo. Entonces van a observar. Entonces tenemos que la norma APA maneja 5 niveles de títulos y subtítulos. Entonces vamos a tener los títulos de primer nivel, por ejemplo, en ese que estamos viendo, el mercado financiero es de nivel 1 y va a ir centrado, como lo están viendo ahí en el ejemplo, centrado, con negrita, cada palabra iniciando en mayúsculas. Ayer, a propósito, me estaban preguntando sobre el tema de que entonces, porque yo había dicho que las palabras que tienen 3 caracteres o menos de 3 caracteres van todas en minúscula. Y obvio, pues había, vale la redundancia, obviado algo que obviamente puede darnos a una confusión. No son las palabras, no, son los artículos y preposiciones, que es diferente. Entonces, los artículos y preposiciones que tienen 3 caracteres o menos de 3 caracteres van en minúscula. ¿Listo? Las palabras principales todas van con mayúscula inicial. Entonces, río es una palabra principal, tiene 3 caracteres, pero va con R mayúscula inicial. Mar es una palabra principal, si estuviera en esa oración, que iría con la M mayúscula, ¿cierto? Con su primer letra inicial. Entonces, las palabras principales van con mayúscula inicial.
los artículos y las preposiciones de 3 caracteres o menos de 3 caracteres van en minúscula todas. Entonces, habiendo aclarado eso, continuemos. Entonces, cada palabra inicial en mayúscula, cada palabra principal irá en mayúscula inicial, las preposiciones y los artículos de 3 caracteres o menos de 3 caracteres irán en minúscula. El texto inicia en un nuevo párrafo, es decir, debajo de ese título de primer nivel, el mercado financiero, observen que debajo iniciaría el párrafo de ese ítem, ¿sí? Y ese párrafo, pues, lo que yo ya les había dicho antes, sangría de primera línea, todos los párrafos van a tener sangría de primera línea. Nivel 2, observen ese subtítulo de nivel 2, tipos de mercados financieros. Entonces, en ese ejemplo, lo mismo, pero no va centrado, miren que va alineado a la izquierda. Tipos de mercados financieros, lo mismo, negrita, palabras principales con mayúscula inicial, la misma directriz, artículos y preposiciones de 3 caracteres o menos de 3 caracteres en minúscula, como la preposición de que acompaña o que está ahí en esa oración, tipos de mercados financieros. Y el texto, observen que inicia en un nuevo párrafo. Entonces, debajo de ese subtítulo inicia el párrafo con sangría de primera línea. ¿Mm? Nivel 3, observenlo pues. El de nivel 3 no quiere decir que de tipos de mercados financieros se está desprendiendo un subtema, un subtítulo. Ese subtema de tipos de mercados financieros es por los activos transmitidos. Entonces, como es un subtema del segundo nivel, entonces este título de nivel 3 iría alineado a la izquierda, negrita, pero se le agrega la cursiva y lo mismo, palabras principales irían con mayúscula inicial. Y lo mismo, pues, si tiene artículos o preposiciones de 3 caracteres o menos de 3 caracteres, pues van todas en minúscula. Y observen que debajo de él inicia el párrafo con sangría de primera línea. Siempre, todos los párrafos con sangría de primera línea. Y entre el título y el párrafo, miren que no hay espacio, ¿cierto? Porque todo, recuerden que va con espaciado a doble, ¿sí? A doble espacio. Interlineado a doble espacio. Resulta que entonces de ese subtítulo por los activos transmitidos, que es de tercer nivel, se desprenden otros 2 subtemas, es decir, que están en la categoría de cuarto nivel. Entonces, por los activos transmitidos, entonces tenemos mercado monetario. Mercado monetario sería de nivel 4. Y si observan, mercado monetario no está alineado, ve, a pesar de que está alineado a la izquierda, ¿sí? Hace parte íntegra del párrafo. ¿Sí observan eso? Mercado monetario, punto. Se negocia con dinero, entonces hace parte íntegra del párrafo. No está iniciando debajo de ese título de nivel 4, no, hace parte íntegra. Entonces, por eso tiene una sangría de 1.27 centímetros, es decir, sangría de primera línea. Se integra al párrafo. Lo mismo ese otro ejemplo de mercado de capitales, se integra al párrafo, hace parte de ese párrafo. Entonces, con sangría de primera línea. Y observen que mercado monetario, tanto como mercado de capitales, terminan en punto. ¿Para qué? Para que siga a la siguiente instancia, que es el contenido de ese párrafo. Se negocia con dinero, no sé qué. Se negocian activos financieros. Ahí está el ejemplo muy diciente. Y el de quinto nivel, pues será entonces un subtema que se desprende en este caso, de mercado de capitales, que es un subtítulo o un título de nivel 4 más bien. Entonces, este otro tema de nivel 5, en función de su estructura, pues está dependiendo de mercado de capitales. Observen que también hace parte íntegra del párrafo, ¿sí?
hace parte íntegra del párrafo, pero en este caso, a este texto cumpliendo con todas las otras características, alineación a la izquierda, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula, los artículos o preposiciones de 3 o menos de 3 caracteres, pues van en minúscula y termina en punto en función de su estructura, punto. Y si le agrega solamente la cursiva, listo, va en cursiva. Entonces, así es como se manejan esos títulos de primero hasta el quinto nivel. Entonces, entender estos niveles nos permiten entender cómo va organizada la tabla de contenido. Observen otra cosa, no hay numeración. Ahí no dice, el mercado financiero no es el 1, tipos de mercados financieros no es el 1.1. Por los activos, por los activos transmitidos no es el 1.1.1, ni el otro, sí. Entonces observen que no va a puntuación. Son una de las características principales, no va a puntuación. Listo. Entonces, si nosotros vamos a organizar nuestra tabla de contenido, sabemos que aquí hay un título de primer nivel que es la tabla de contenido en sí. Entonces, en este caso, cuando hacemos la estructura, entonces, resumen es un título de primer nivel. Entonces, lo vamos a dejar al margen izquierdo. Al frente, simplemente vamos a colocar el número de paginación. Entonces, simplemente le damos tabuladorcito y lo llevamos. Ese es el número de la página. El abstract se supone que está en la página 3, entonces también le damos tabulación y lo organizamos. Introducción, no. Vamos a quitarle. Eso es un título de primer nivel y ahorita nos toca organizarlo porque en normas APA séptima edición no se utiliza la palabra introducción. Pues ahorita organizamos esa introducción. Sino que de una vez se los voy a decir, la introducción, en vez de colocar la palabra introducción, colocan el título del trabajo. ¿Cómo se llama el trabajo? Para que nosotros por acá tenemos nuestro ejemplo del trabajo y dijimos que este se va a llamar este, con su subtítulo. Entonces, en nuestra tabla de contenido, te voy a quitar entonces todas estas tabulaciones. En nuestra tabla de contenido, entonces, en vez de colocar la palabra introducción, colocamos el título. Y aquí sí no va a ir el subtítulo debajo, no, el subtítulo va a ir seguido porque hace parte íntegra en la tabla de contenido. ¿Listo? No estamos hablando de la portada, estamos hablando de la tabla de contenido, entonces iría así. Va a quitar los visores de los espacios para que esto nos quede más bonito. Entonces vamos a ponerle otra tabulación por acá y otra tabulación por acá para que se entienda la cosa. ¿Listo? Vamos a bajar esto. Así nos quedaría. Ok. Problemática de partida. Esto debe ser un subtema. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo acá. Entonces se supone que es el 1.1, ¿cierto? Vamos a ir mirando cómo es que tenían esto acá. Entonces este sería un título de primero o de segundo nivel. ¿Ustedes qué creen? No escucho. Ya le puse el volumen a esto. ¿De primero o de segundo nivel? Según lo que vimos acá en nuestro ejemplo. Bueno, por aquí nos responden por el chat que es segundo nivel. De segundo nivel, listo. Y los de segundo nivel, observen que van al margen izquierdo. Entonces ese lo vamos a dejar ahí. ¿Listo? Y simplemente. ¿Mm? Bueno, pero yo tenía por acá un ejemplo
que les estaba mostrando de la tabla de contenido. Véanla por acá, para que sigamos más bien este orden. Listo, este. Entonces, miren, observen. Entonces, así se distribuiría la tabla de contenido. Entonces, centrado, lo que les estaba diciendo, el resumen, la introducción, que en este caso sería mercado financiero, que sería el título del trabajo, ¿sí? Pero los títulos de segundo nivel irían a 1.27 centímetros. Listo. Entonces, este de acá le daríamos sangría a 1.27 centímetros. Entonces, simplemente yo le quito un poquitico acá a este texto y simplemente lo que yo voy a hacer con esta tabla de contenido es darle sangría de primera línea a 1.27 centímetros. Ya, yo ya sé que ahí me quedó a 1.27 centímetros. Listo. Ahora bien, ¿cómo más lo puedo hacer? 1.2, según lo que yo estoy entendiendo ahí, se desprende de problemática de partida. Listo. Ese sería entonces de tercer nivel. Entonces yo puedo también hacerlo con este tabulador que está en la parte superior. ¿Sí lo vieron? En la parte superior hay dos iconos debajo de revisar, vea. Ahí dice disminuir sangría o aumentar sangría. ¿Listo? Entonces esta es otra forma de hacerlo. Pero como es de tercer nivel, entonces le doy otra sangría. ¿Listo? Entonces miren, los de nivel 2 van a 1.27 centímetros. Los de nivel 3 van a 1.27 centímetros de los anteriores 1.27 centímetros. Y si es de nivel 4, iría a 1.27 centímetros de los anteriores 1.27 centímetros y de los anteriores 1.27 centímetros. Y los de quinto nivel, pues subirían otros 1.27 centímetros. Es básicamente eso. Y usted sepa cuáles son los de segundo, tercero, cuarto y quinto nivel para irle agregando una sangría más. ¿Listo? Entonces, el de segundo nivel tiene solo una sangría. El de tercer nivel tiene dos sangrías. El de nivel 4 tiene tres sangrías. Y el de nivel 5 tiene cuatro sangrías de 1.27 centímetros. Entonces, este es de segundo, este es de tercero, ¿sí? Este también sería de tercero. Este también sería de tercer nivel. Entonces, lo alineo con ese. Y este también sería de tercer nivel y lo agrego con este. Y así nos va quedando. Ya simplemente con el tabulador vamos aquí organizando los numeritos de las páginas. ¿Sí? Bueno, este es de segundo nivel, este marco teórico. Entonces le doy solo una sangría a 1.27 centímetros. Organizo todo esto. Listo, entonces así voy a hacerlo un rapidito. Que sería de tercero, que son temas que se desprenden simplemente de ahí. Entonces, para hacerlo más efectivo, ¿cuándo sería, por ejemplo, de cuarto? Por este, digamos que este es el 2.5.1, este sería ya de cuarto, o este sería 2.5.1.2. Sí, ustedes van determinando cuáles son los niveles de sus subtítulos. Pero aquí, a manera de ejemplo, entonces vamos a colocar. Esto no tiene que ser pues tan preciso para nuestro ejemplo. Entonces aquí iría el de
primer nivel, el de segundo nivel, los de tercero, este sería de segundo, este sería de tercero. Vamos a suponer entonces que este sería de cuarto. Una, dos, tres sangrías. Listo. Porque estos vamos a figurar en nuestro ejemplo que son de cuarto nivel, porque se desprenden de atención a la evaluación. Y ya simplemente es ir arreglando con el tabulador estos números de página. ¿Por qué manual? Esto no se puede configurar en Word, esto toca así. Ahora, si usted encuentra la forma de configurarlo en Word, le agradecería mucho que me enseñara cómo hacerlo, pero yo no he podido hacerlo en Word directamente. Listo. Pues no vamos a arreglar toda esta tabla, pero va a borrar todo esto. Referencia sería uno de primer nivel, claro que sí. Y los anexos sería entonces también de primer nivel. Así quedaría la tablita. ¿Cierto? Ahí le quitamos mucha información, pero vamos a suponer que esta es nuestra tabla de contenido que va y organizada por niveles. No es tan dispendiosa tampoco. Pues es más el trabajo de borrar y todo eso para nuestro ejemplo. Entonces aquí ya no necesitamos, hola, Bueno, es que dime, tenemos dos consultas por acá, por el chat. dime, Una dime, de dime. ellas, que llegó un poquito tarde, hola. Una de ellas, para que por favor nos digas, nos recuerdes, en el caso de las tablas que estabas haciendo, que nos recuerdes si entonces en la tabla no se necesita numerar, es la pregunta, o nada más con los espacios es suficiente. No se necesita Y enumerar, claro, también si nos se hace la necesita, pregunta, espérame, hagámoslo de las tablas, una a la vez, una pregunta a la vez. Las tablas se enumeran, claro, se tiene que poner tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5, o sea, las tablas que usted esté utilizando, pero se enumeran es así. O si son figuras, figura 1, figura 2, figura 3. O si son fotografías, fotografía 1, fotografía 2, fotografía 3. Y recuerden que debajo de cada tabla pues sería el título, que usted le pone un título a esa tabla o a esa figura o a esa fotografía. Con eso se resuelve. Siguiente pregunta. bueno, que si en las referencias se puede insertar la tabla de contenido. En las referencias se inserta la tabla de contenido. ¿Cómo así? No entendí eso. Ari, si quieres, habilita micrófono. Buenas. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Profe, es que en Word hay una herramienta que dice en la parte superior referencias y está en su primer icono, dice insertar tabla. Ah, por eso yo le estaba diciendo, es que si usted logra utilizar esa herramienta para hacer esta tabla, me enseña, porque realmente no, yo no he encontrado la forma de cómo hacer No, eso yo sí con lo esa hice tabla. profe, lo que pasa es que hay como que uno, o sea, uno selecciona todo el documento, todo el documento que tiene, pues, ya debe estar numerado, ¿sí? Entonces uno cuando ya selecciona, se vaya a referencia, busca insertar tabla y él automáticamente le abre uno el espacio, pues donde uno quiere dejar la tabla de contenido, ¿sí? Y él automáticamente le monta todos los títulos allá. Sí, y los monta con estas sangrías. Sí, no, ahí le dice qué modelo quiere usted escoger. Ahí le dice qué modelo quiere escoger para la tabla. Ah, bueno, nos tienes que enseñar Bueno, después yo lo hice en un así y tallercito. me permitió hacerlo en alguna época cuando hacía bastantes trabajos, yo lo hacía así, pero no esta tabla la que usted está tomando, es todo
el trabajo que Ah, usted... no, es que necesitamos es esta que yo le estoy diciendo. Por eso, pero para poder sacarla tiene uno que seleccionar todos los contenidos que uno tiene del trabajo, o sea, todo lo selecciona uno y después que se vaya a buscar en tabla de referencias, tabla de contenido y él automáticamente le monta todos los sitios. Bueno, yo lo hice así, ¿no? Víctor, En Word, sí, en Word. Pero Víctor, ese tiene es que un pendiente que tenemos con no escoger plantillas. ese, sino abajo todo el trabajo como tal de las 15, 20 hojas que tenga, seleccionas y él automáticamente. Ah, listo, Puede, no, bueno, tendremos que sí, ensayarlo en otra oportunidad. sí, señora, Listo. sí, señora. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por su aporte. Bueno, entonces esta tablita nos quedaría así, esta tabla de contenido. Nos quedaría así con esa forma, ¿sí? Dándole los niveles y todo eso. Bueno, Víctor, sí. es que teníamos otra consulta en el chat. Tú tienes de pronto el ejemplo de la otra portada que pide APA para los estudiantes. Es una académica Ah, y otra sí, para claro. estudiantes. Mírela por acá. Que la pregunta Entonces, específica es para las mire. portadas de trabajos académicos, o sea, no tan profesionales, ¿cómo se hace? Ujú. Entonces, la portada general, pues la de los trabajos. Ah, no, es esta. Miren, es que es muy simple. Entonces, esta portada, que es la general, simplemente lleva la paginación, los tres espacios respectivos, igual cumple con las mismas características, el título y el subtítulo, palabras principales con mayúscula inicial y el subtítulo va debajo del título. Lo mismo se dejan aquí tres espacios y los estudiantes o los autores del ensayo, pues entonces se escriben en la misma línea, ¿sí? Se dejan dos espacios y luego se hacen las filiaciones, es decir, a qué programa pertenecen. O si todos pertenecen al mismo programa, pues no hay que colocar subíndices como están en este ejemplo. Eso sí, hay que colocar el programa, la facultad, ¿sí? A la que pertenece ese programa y el nombre de la institución. Se deja un espacio, y luego se coloca el nombre de la materia. En este caso es la de marketing digital. Si la materia tiene código, pues se coloca primero el código. Pero si no tiene código, simplemente marketing digital, que es la materia a la cual usted tiene que presentarle el ensayo. Deja el espacio, luego el nombre del docente, deja el espacio y la fecha en la que tiene que entregar el trabajo. Esa sí es fecha completa. Miren que cuando es un trabajo de grado, simplemente es el año de ese trabajo de grado. Pero cuando se trata de un ensayo o cualquier otra tarea o taller, simplemente es la fecha completa. En este caso, 31 de mayo del 2023. Y ya, eso es todo. Esta es la portada para los trabajos académicos. Listo, continuamos entonces. Bueno, entonces ahí está nuestra tabla de contenido. Lista. ¿Qué sigue? Lista de figuras y lista de tablas. No índice de figuras ni índice de tablas. Entonces simplemente hay que colocarle lista de figuras, lista de tablas. Y es lo mismo. Simplemente que en esta usted no va a utilizar esta jerarquía. Es la lista tal cual, alineada a la izquierda y en qué número de página está. Eso es todo. Bueno, la introducción, yo les estaba diciendo que la introducción tiene otras características. Entonces vamos a saltar acá a la página. Entonces no se utiliza la palabra introducción. No, esto se le... Uy, ¿qué pasó? No se utiliza la palabra introducción. Ok. Esto tiene que ir con sangría de primera línea porque es un párrafo.
a 1.27 centímetros. Listo. Interlineado doble. Me estaba olvidando por acá. El interlineado doble. Ok. No se utiliza la palabra introducción, pero sí lo que se usa es colocar el título de la obra. Nos vamos por acá. Digamos el título de la obra. Como es un título de primer nivel, entonces iría así. En este caso va a ir integrado el subtítulo. ¿Listo? Y le vamos a dar negrita. Ok. Bueno, vamos a quitarle estas cosas amarillas para que no se me vayan a confundir. Entonces, así iría. No dice introducción. Simplemente se coloca el título. Y así van quedando nuestros párrafos. Con sangría de primera línea. Todo esto. Y aquí es cuando comenzamos a poner los títulos, si son de primer nivel, si son de segundo nivel, o si son de tercer nivel o de cuarto. Y esto ya saben que no se usa en normas APA. Eso no se usa en normas, ven, no lo copié. No se usa en normas APA. Simplemente iría, no se usa la numeración. Problemática de partida, ese es el título, el de segundo nivel, entonces iría así. Y vamos a suponer que este es de tercer nivel. Pues obvio, todo esto tiene que corresponder junto con la tabla. Entonces, este sería de, si este es de tercer nivel, entonces, espérame que lo pegué mal. Ponemos un negrito, su color negro, le quitamos esta numeración. Y según lo que nosotros vimos, o lo que estábamos viendo, acá volvamos a ver el ejemplo de la estructura con respecto a los títulos y los subtítulos. ¿Sí? Entonces, es esto. Y para que lo recordemos. Entonces, título de primer nivel, el de segundo nivel ya lo hice. Entonces, el de tercero. ¿Sí? Observen que iría entonces en cursiva. Entonces, si este es de tercero, iría entonces en cursiva y con negrita. Y todas las palabras principales, recuerden que todas las palabras principales, todas las palabras principales van con mayúscula inicial. Entonces, ahí tenemos uno de primer nivel, uno de segundo nivel, uno de tercer nivel. Y observen que entre el párrafo y el título no hay espacio, y entre el título y el párrafo tampoco hay espacio. ¿Listo? Esa sería la forma, pues, como se tendría que organizar todo este trabajo. Pues no lo vamos a hacer en este ejemplo, pero para que ustedes vayan entendiendo cómo va la presentación de esta estructura. Bueno, continuemos entonces con otro tema con respecto. Entonces, ya que vimos tipo y tamaño de fuente, eso ya lo vimos, paginación, encabezado. Esa ya lo vimos, alineación y sangría de párrafos, ya lo vimos, tamaño de páginas y márgenes, ya vimos eso, el tamaño de páginas y márgenes, sí, ya lo vimos, fue lo primero que vimos ayer. Títulos y subtítulos es lo que estamos trabajando hoy. Ok, íbamos en portada, íbamos en el índice o tabla de contenido, ya miramos cómo es que se organiza, el resumen también, la introducción, acabamos de ver cómo queda lo de introducción. Este era el ejemplo pues que les tenía.
que ya no se utiliza la palabra introducción, sino que se utiliza es el título como tal. Todos los párrafos, miren cómo van quedando, alineados a la izquierda con sangría de primera línea. Así, tal cual. Y en todas las páginas, pues nos va a aparecer el título abreviado y la paginación. Toda esta parte ya la vimos. Tablas y figuras. Bueno, ahora sí vamos a ver lo de tablas y figuras porque las estuve verbalizando, pero no las vimos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, sí, sí vimos una tabla ayer, pero vamos a ver más ejemplos acá para que lo vayamos entendiendo. Esto tiene mucho texto, pero bueno, vamos a mirar esta imagen. Voy a ampliarle un poquito. Entonces me estaban preguntando que entonces cómo hacemos con las figuras o con las tablas. Pues sí, se tiene que ir numerando. Usted va numerando figura 1, figura 2, figura 3. Y todas esas figuras, tablas o fotografías van a ir en el cuerpo del documento. ¿M? Básicamente. Em, una aclaración antes de que continuemos con esto, que me acabo de asaltar. Con respecto a esto, vamos a mirar acá en el formato, acá en la estructura, en la parte de la, no, en esta no, es en la otra. En la parte de la estructura es en el orden, pero en el orden de las páginas. Miren. Va la página de portada, va el resumen, va el texto o contenido, ¿sí? Van las referencias, las notas al pie, tablas, figuras y apéndices. Ok, entonces, nosotros había pasado por alto lo siguiente. Ahí me disculpan. Pero acá, en esta parte de arriba, donde nos habíamos encontrado lo de las esto no iría aquí. ¿Listo? Esto va después de las referencias. Esto voy a quitarte acá. Entonces, si nos vamos a la lista de referencias, que debe estar por acá al final, después de la lista de referencias, y después de estos anexos, o antes de estos anexos más bien, iría entonces estas listas. ¿Qué pasó ahí? Tan extraño. Que tiene este formato. Entonces no sería índice de figuras, sino lista de figuras, título de primer nivel, centradito, con negrita. Sería la lista de figuras. Esto por acá, porque apareció. Bueno. Entonces la lista de figuras iría ahí. Entonces si observan, después de las referencias van. Y puede hacer usted una lista de notas al pie. Entonces usted hace una lista de las notas al pie. ¿Sí? Tablas, hace una lista de tablas. Figuras, hace la lista de las figuras. Apéndices o anexos, hace la lista de los anexos. Pero cada uno de esos va a ir aparte. O sea, la lista de tablas va a ir aparte, después va a ir la lista de figuras aparte, la lista de anexos aparte. ¿Sí? No en una página, que es que solamente tengo una tabla. No importa, hace la lista de tablas y es una sola tabla. Entonces, enlista la tabla para que uno dé cuenta de dónde es que está. ¿Listo? Lo mismo, figura. No es que no tengo sino 3 figuritas. Entonces, lista de figuras, coloca ahí los títulos de cada una de las figuras y en qué página están. Y luego salta a otra página y hace su lista de anexos. ¿Listo? Que esas no se denominan anexos, sino anexos, ¿cierto?
La lista de tablas, figuras, notas al pie. ¿Listo? Entonces aquí para darle más precisión, no es lista, sino figuras. Y lo centro. Luego tablas, entonces tablas. ¿Listo? Anexos, anexos. Aquí solamente está esta, no importa, solamente está esta. Entonces en otra página usted va a iniciar la lista de las tablas. Y así sucesivamente, o de fotografías, si lo que tiene son fotografías. Eso dependiendo del trabajo que usted esté realizando. Bueno, entonces ya aclarando eso, continuemos por este lado que estábamos haciendo. Lo de tablas y figuras. Aquí lo estábamos mirando. Todo eso para explicarles esto. Entonces, las figuras o las tablas o las fotografías van siempre entonces denominadas figura 2, figura 3, figura 4, punto. ¿Sí? En negrita. ¿Listo? Debajo de esa denominación, usted va a redactar el título de esa figura. En este caso, la figura, que es esta imagen, es la ilustración de los componentes básicos de una figura, básicamente. Entonces, mire que esta imagen que está ahí nos está diciendo todos los elementos que yo les estoy mostrando. ¿Sí? Pues aquí hay otros detalles pues, que tienen que ver con, con, con estas que se producen automáticamente en Excel, ¿cierto? Las barras, las tortas, etcétera, o las gráficas, pero eso no es nuestro caso. El caso es que esta figura, al final, hay que colocarle una nota, ¿sí? Y esa nota puede ir en un tamaño de letra mucho más pequeño. Entonces, esa es otra excepción a la regla con respecto al uso del tamaño de la letra, ¿sí? Entonces, yo por acá, ayer había organizado una tabla, véala por acá. Ahí hemos organizado esta tabla que se llama cronograma, ponemos cursiva, ¿sí? Todo esto va en el mismo tamaño de letra, Times Roman a 12 puntos. Esto va en negrita. Y esta tabla, ¿cómo se llama? Cronograma. Y debajo no va esto de fuente de elaboración, no, va una nota, ¿sí? ¿Qué va a ir en esa nota? Explique qué es esa tabla. Eso de dónde surgió, qué trabajo llevó eso. Sí, muy brevemente en un parrafito, en 2 o 3 líneas, usted explica esa tabla qué, porque es producción suya, he de suponer que es producción suya esta tabla. Ah, no, que no es producción en suya, entonces ahí en la nota usted lo que hace es citar la tabla. Mire, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo más bien, que coloqué esta nota y esto va aquí en cursiva. Coloqué la nota, la palabra nota va en cursiva. Figura tomada del American Psychological Association en el año 2020. Entonces ahí ya estoy citando. Entonces, si esta tabla no es suya, quítela, aproveche la nota para citarla y haga la descripción. Esa tabla nos muestra los índices de consulta de no sé qué cosas. ¿Sí? Lo que usted quiera aportar ahí, lo hace en esa nota, 2 o 3 renglones. ¿Listo? Para eso le sirve esa nota. Esa nota es obligatoria siempre. Siempre debajo de una tabla, debajo de una figura o debajo de una fotografía debe ir una nota, bien sea para citar el texto, igual complementarlo, hacer la descripción, eso cómo se lee, porque pues la tabla está ahí y entonces, eso cómo se lee, eso qué propósito tiene, eso para qué sirve, usted para qué colocó eso ahí. ¿Listo? Ahí me disculpan que sea tan prosaico pues como con la explicación que doy, pero es tal cual. ¿Eso para qué es? Listo, hagas esas preguntas y usted las va a responder en esa nota. Listo, haga una descripción de ella misma para que podamos entender eso, por qué está ahí.
cómo se construyó, da cuenta de qué, eso está informando sobre qué cosa. ¿Listo? Ese es el detalle con esa tabla, básicamente. Cuando se trata entonces, este es el mismo ejemplo, pero son otras figuras diferentes. Sí, son 3 ejemplos de cómo se deben tratar las figuras, pero miren que siempre tienen los mismos elementos. Figura, el título de la figura en cursiva, la nota, ¿sí? Miren, miren esta nota. El gráfico representa el retorno descontado de la inflación en el periodo, por eso $1 en el 2012 vale menos que $1 en 1802. Tomado de, entonces mira, ahí está haciendo la referencia, ¿sí? Hace la cita de qué número de página, ¿sí? El autor, y ahí pues hace la citación de la obra. Ya uno ya busca esa cita en la lista de referencias. Ah, que es que yo copié y pegué una tabla, copié y pegué una foto, copié y pegué una figura de una revista, de un libro, de internet, de cualquier fuente de información. Entonces usted tiene que citar esa fuente. Y por ende, eso que está citando, esa tabla que está citando o esa fotografía que usted está citando, debe de estar en la lista de referencias. ¿Listo? Debe estar en la lista de referencias. Cualquier dato que usted esté tomando debe estar en la lista de referencias. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, continuemos. Pues aquí hay una descripción muy extensa pues de cómo se debe estructurar pues las tablas y las figuras. Tipo y tamaño de fuente. Entonces, muy importante. Use el mismo tipo y tamaño de fuente de las tablas en el resto del texto. Es decir, si usted está utilizando em, Time New Roman a 8 puntos, porque recuerden que usted puede, ve, recuerden que son las tipografías sans serif, es que se me mete la Time New Roman siempre en la cabeza. La sans serif, entonces está utilizando Calibri para su tabla. Entonces ese Calibri a 10 puntos o a 8 puntos lo va a utilizar en las demás tablas, ¿cierto? Usted va a homogenizar todas sus tablas a un tamaño de letra que le queden todas estéticas. Entonces, use el mismo tipo y tamaño de fuente en las tablas que en el resto de su texto. El cuerpo de la tabla, las celdas puede tener interlineado sencillo, ya lo había dicho, a 1.5, sencillo o a 1.5 o doble. Utilice el interlineado que haga el diseño de la tabla más efectivo para la comprensión de la información presentada. Utilice interlineado doble en el número de la tabla, título y notas, que eso fue lo que yo hice ahí. Aquí le puse interlineado doble en la tabla, ¿cierto? En el título de la tabla. ¿Listo? Bueno, ubicación de la tabla. Hay 2 opciones para la ubicación de la tabla o de las figuras o de las fotografías. La primera es incrustar las tablas en el texto, que es nuestro ejemplo. Ahí está, en el medio del texto, está la tabla. ¿Listo? Después de que la mencione por primera vez. La segunda opción es agregar cada tabla en una página separada después de la lista de referencias. ¿Listo? Entonces usted tiene las 2 opciones. Usted igual tiene que crear una lista de referencias simplemente con el título y diciendo en qué página está, ¿cierto? O la otra es que usted cree una lista de tablas, con las figuras, ¿sí? O sea que cuando usted hace la referencia, cuando hace, perdón, la citación, no, la citación no, hace, enuncia esa tabla uno, entonces uno se va a la lista de tablas por allá al final, después de la lista de referencias, y busca la tabla, y ya. Entonces usted pone ahí tablas, coloca el título de la tabla, en qué página está, y coloca la tabla, es la imagen de esa tabla en la lista, ¿sí? Entonces tiene 2 opciones: o incrustar la tabla en el cuerpo del documento como ya lo vimos, o hacer una lista, que igual la tiene que hacer, pues tiene que hacer la lista de las tablas, de las figuras, de las referencias, pero en este caso, en la segunda opción, le dicen que coloque en esa misma lista
las tablas correspondientes o las figuras correspondientes. Dice ahí, la segunda opción es agregar cada tabla en una página separada después de la lista de referencias. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, por lo demás, creo que eso es como lo básico que pueden ustedes entender de las tablas. Igual pues esta información se les va a compartir. Ya les toca a ustedes leer como todos este texto. Bueno, esto es importante. Al crear una figura, asegúrese de cumplir los siguientes estándares. Entonces, primero, que las imágenes sean claras. Imágenes borrosas o pixeladas, no las utilice. Que las líneas son suaves y afiladas, es decir, no utilice, por ejemplo, estas líneas que componen la tabla, no las utilice gruesas. Esto no las utilice gruesas, o sea, no se ponga aquí en las líneas a poner líneas muy gruesas, no que sean así finas, tal cual como las da el mismo generador de texto. La fuente es legible y simple, pues utilice Calibri, esa es muy legible. Se proporcionan unidades de medida, los ejes están claramente etiquetados, los elementos dentro de la figura están claramente etiquetados, explicados. Bueno, esos ya son para utilizar ese tipo de tablas, de tipo de figuras. Ah, bueno, y lo que les estaba diciendo de los derechos de autor, de las imágenes, siempre cítelas. Para eso tiene el campo de nota que está debajo de la tabla de la figura o de la fotografía o de la imagen. ¿Listo? Preguntas hasta el momento, Jenny. ¿Qué hay por ahí? ¿Ninguna? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, con que no hay nada. Continuemos entonces con No hay esto. preguntas. Listo. Bueno, hasta aquí todo lo que tiene que ver con la estructura general del trabajo, con el formato general del trabajo. Sí, creo que ya evacuamos la mayoría de todos estos ítems, no a profundidad, pues, el tiempo no nos da, pero con la información que les vamos a compartir, le queda a ustedes la tarea de leer más todos los detalles que tiene la estructura y el formato general del trabajo. ¿Sí? Ya vamos con el estilo como para terminar estos detalles. Entonces, en el estilo se van a utilizar, se utilizan comillas, se utilizan cursivas, se utilizan números, puntuación, mayúsculas, minúsculas, se crean listas, pero debemos saber en qué momento vamos a utilizar las comillas. Entonces vamos a entrar en materia con este tema. Entonces, vamos a mirar por acá unos ejemplos. Espero que se puedan ver. Entonces, cuando usted va a señalar el ejemplo acá, para que lo vayamos entendiendo. Entonces, cuando va a utilizar comillas, usted va a utilizar comillas cuando usted esté denominando algún objeto, razón o circunstancia con una letra. Por ejemplo, la letra J, ¿sí? Todos los estudiantes aceptaron a la letra D en el ejercicio. Está haciendo un informe, está redactando algo en el que haya algo denominado alfabéticamente o hay una lista alfabética de algo y usted necesita referirse a ella, entonces usted en ese ejercicio debe colocar esa letra en comillas. Todos los estudiantes acertaron la letra D, comillas, en el ejercicio. Ese sería el ejemplo como más claro. Entonces, o para referirse a una palabra, miren. Ahí lo señalo. Respondió sí. Mire que ese sí va entre comillas a la pregunta.
Otro ejemplo, todos los encuestados respondieron no, y miren que esa palabra no va entre comillas, a la pregunta. ¿Listo? Para referirse a una frase, ahí tengo varios ejemplos. Al primer grupo se solicitó que escribieran, y abro comillas, que se les solicitó que escribieran. Eximo de toda responsabilidad al club deportivo, cierro comillas, porque eso fue lo que dijeron ellos. Entonces, como me estoy refiriendo a esa frase exacta, entonces la incluyo en comillas. Otro ejemplo de cuándo debo utilizar las comillas en el texto que estoy redactando. Ejemplo, los estudiantes escribieron. ¿Ellos qué escribieron? Eso que está entre comillas. Prometo mantener el código de honor. Cierro comillas. ¿Listo? ¿Cuándo utilizo también comillas? Miren pues, ahí lo estoy señalando. Voy a utilizar comillas en el primer uso de una palabra o frase utilizada como comentario irónico, como jerga o como expresión inventada o acuñada, ¿sí? O como lunfardo o como palabra em, del común, ¿cierto? De, sí, de cierta jerga, digámoslo así. Miren eso. El comportamiento considerado normal, entre comillas. O el otro ejemplo. En el ambiente virtual, tal comportamiento es denominado trolear. Eso hace parte de un lenguaje particular. Entonces, trolear, esa palabra ni siquiera existe, pero trolear, ¿sí? Hace parte ya de la jerga, así como parcero es del lenguaje común, pero eso no está en el diccionario, eso no está en la Real Academia de la Lengua, hasta donde yo sé. Entonces iría entre comillitas, ¿cierto? Esas palabras que son inusuales, pero que, ve, que no hacen parte de la Real Academia de la Lengua, pero que hacen parte del lenguaje común de cierto sector o de cierto contexto, digámoslo así, usted la tiene que poner entre comillas. Miren estos otros ejemplos para utilizar las comillas. Alrededor del título de un artículo periódico o capítulo de un libro cuando los usas en el cuerpo del texto, ¿sí? Ojo pues, atención, no use comillas en las listas de referencias. Listo, que eso ya se los dije en el primer taller que tuvimos, ¿sí? Sino que usted va a utilizar las comillas en el caso de que usted necesariamente tenga que, eh, tenga que hacer alusión al título de un artículo periodístico o de un capítulo de un libro, ¿sí? Algo así, ¿sí? Ahí está el ejemplo. En el artículo de Escalo y Fariñas del 2019, ¿cómo se llama ese artículo? Entonces usted abre las comillas, pero usted es porque está redactando en el cuerpo del texto. La afronésis aristotélica como factor clave para el liderazgo en la empresa creadora de conocimiento según Ikujiro no Nakam, cierra comillas. Se habla sobre, entonces ahí sí irían las comillas, porque usted está haciendo alusión a un artículo de un periódico o al capítulo de un libro o el título de un libro o el título de un artículo, listo, académico, yo qué sé, o el título de una película eh, o de un podcast, ¿sí? Lo pone entre comillitas. Otro ejemplo, el artículo de Sherman del 2019, abro comillas, el arte de dar retroalimentación, así se titula ese artículo de ese autor, cierro las comillitas, abordó abordó cómo las enfermeras pueden dar retroalimentación efectiva. Vamos, otro ejemplo en el cual se pueden utilizar, en el que se deben de utilizar comillas para presentar estímulos en el texto. Por ejemplo, las palabras de estímulo fueron comestibles, comillas, coma, limpieza, horas extras y oficina. Todas van en comillas. ¿Listo? Entonces ahí usted le está haciendo un énfasis a esas palabras sin tenerlas que poner en una lista.
Comillas dobles o sencillas. Vean este otro ejemplo. Según Moreno, entonces ahí coloco pues la fecha de publicación de esa obra, cierro el paréntesis, coma, abro comillas, el uso de palabras inventadas como trolear ha generado un desconcierto entre los mayores de 50 años y eso, etcétera, y cierro las comillas. Entonces observen ahí un detalle para que lo tengan en cuenta. Recuerdan que yo allá, por acá arribita tenía un ejemplo de trolear, miren. Cuando yo me estoy refiriendo a esa palabra en particular, pues que no es de diccionario, que no es de la Real Academia, sino que es del lenguaje común, la coloco entre comillas dobles. Pero resulta que esa palabra, cuando estoy haciendo una cita, que esto sería una cita, recuerden que las citas de menos de 40 palabras van entre comillas, ¿sí? Comillas sencillas y dobles. Entonces, en ese caso, como yo estoy haciendo una cita y dentro de esa misma cita está la palabra trolear, que se supone que yo la estoy copiando pues de un texto y debe estar, en ese texto debe estar con comillas dobles, en el texto que yo estoy copiando y pegando. Como yo estoy utilizando comillas dobles para la cita, entonces lo que debo hacer es que esa palabra trolear la voy a poner es con comillas sencillo. Listo, espero haberme hecho entender con ese ejemplo. Entonces, miren, aquí hay más casos de cómo no usar las comillas, pues ya en el paquete que les vamos a enviar, ahí están esos ejemplos. Bueno, continuemos. Eso con respecto pues a las comillas, ejemplos sencillos como para que ustedes los tengan en cuenta. Vamos a hablar de cursivas. ¿Cuándo utilizar cursivas? ¿Sí? Podemos estar utilizando cursivas para todo, ¿no? Vamos a utilizar cursiva. Vamos a mirar estos archivos. Bueno, ¿cuándo vamos a utilizar cursiva? Espérenme un segundito, por favor. Bueno, jóvenes, continuemos entonces. ¿Cuándo usar cursiva? Listo, ya vimos las comillas, vamos con las cursivas. Estos son solamente algunos de los ejemplos, pero hay varias cosas, pero esto es como, digamos que lo más común, usual. Entonces, usted va a utilizar cursiva en el primer, voy a ampliarlo que se vea mucho más en la pantalla. Entonces, usted va a utilizar cursiva en el primer uso de términos o frases clave, a menudo acompañado de una definición. En palabras más claras, cuando usted va a definir un término, usted ese término lo coloca en cursiva. Miren, ahí está en la imagen el ejemplo. La atención plena. Observen que va en cursiva. Listo. Ya en el resto del texto. Se define cómo. Entonces ahora voy a citar. ¿Cómo se define? Abro comillas porque es una cita de menos de 40 palabras. El acto el acto de notar cosas nuevas, un proceso que promueve una respuesta flexible a las demandas del medio ambiente. Eso es la atención plena. Cierro comillas y hago mi cita entre paréntesis. Simple. Entonces, va a utilizar usted la cursiva, es en estos casos, cuando va a hacer definiciones. Listo. Ahí está el ejemplo. ¿Cuándo va a utilizar cursiva? En los títulos de libros, en los informes, en las páginas web y otros trabajos independientes. Entonces, recuerden que usted va a utilizar cursiva cuando usted está haciendo la referenciación. Cuando usted hace la lista de referencias, recuerde que las referencias de obras independientes, el título de esa obra va en cursiva. ¿Listo? A eso se está refiriendo ese ítem. Ahí es donde usted va a utilizar la cursiva. ¿Cuándo va a utilizar también la cursiva? Recuerden que en las obras que hacen parte
de un todo, ¿cierto? De algo mayor, en el caso de un artículo de prensa o en el artículo de una revista o en el capítulo de un libro editado, ¿sí? O compilado, el título, en este caso, en el ejemplo que tenemos ahí, el título de la revista es la que va en cursiva, no el título del artículo. El título del artículo no lleva cursiva. ¿Sí recuerdan eso cuando estuvimos viendo lo de referenciación? Bueno, a eso nos está, ahí es donde podemos utilizar la cursiva, en el título de la revista, el volumen, que son los dos ítems que irían con cursiva en el caso de las obras que hacen parte de un todo mayor, ¿sí? En el título del libro editado o compilado, ¿sí? Recuerden que cuando miramos un libro en sus capítulos y si esos capítulos tienen autores, ¿sí? Cada uno diferente o puede que tengan varios capítulos ahí a título, ¿sí? A título personal como autores, entonces cada uno de sus capítulos irá referenciado por aparte. Si usted citó pues de ese capítulo o si citó varios capítulos, pues ya sabe que cada uno de esos capítulos irá referenciado por aparte. Entonces el título del libro en ese caso iría en cursiva. Bueno, seguimos. Letras inglesas utilizadas como símbolos estadísticos o variables algebraicas. Esas irían, para los que estén estudiando física o ingenierías, pues ya saben que irían en cursiva. Las anclas de una escala, pero no el número asociado. ¿Listo? Entonces las anclas serían, por ejemplo, varío de 1 y entre el paréntesis pobre a 5, excelente. Esas son las anclas. Pobre y excelente son las anclas de esa escala. ¿M? Pero los números que están ahí asociados, miren que no van en cursiva, solamente irían esas dos palabras, pobre y va en cursiva y excelente va en cursiva, que son las anclas de esa escala propuesta. Y también miren el otro ejemplo. Una escala Likert, abro paréntesis, 1 es igual a totalmente en desacuerdo. Miren que esa palabra, que es el ancla, va en cursiva, menos el número, con 5. Igual, totalmente de acuerdo. Y observen que totalmente de acuerdo, que es el ancla de esa escala, entonces va en cursiva. Eso cuando ustedes aplican encuestas, les va a servir mucho, porque ustedes ya comienzan a hacer la narrativa de la, de la escala de valores. Entonces, todas las anclas de esa escala de valores irían entonces en cursiva para que puedan indicarlo. Y finalmente, con este otro ejemplo, hay muchos más, de muchas más cosas, pero esto es como lo común. En el primer uso de palabras, frases o abreviaturas de otro idioma, cuando los lectores pueden no estar familiarizados con esa palabra, o sea, con ese término. Sin embargo, si el término aparece en un diccionario para el idioma en el que está escribiendo, no lo ponga en cursiva. Entonces, en pocas palabras, usted está escribiendo en español, ¿sí? Esa palabra usted no la conoce, pero está en francés, como aparece ahí. Entonces, esa palabra que está ahí en francés, en nuestro ejemplo, pues es la que va en cursiva. Si está en inglés y usted está escribiendo en español, esa palabra que va en inglés va en cursiva. En alemán, usted está escribiendo en español y esa palabra en alemán iría en cursiva. ¿Listo? También la cursiva la vamos a utilizar para enfatizar. Vamos a mirar aquí algunos ejemplos que tenemos. Entonces vamos a leer estos detalles. En general, evite usar cursiva para enfatizar. O sea, trate de evitar eso. En cambio, reescriba su oración para enfatizar. Por ejemplo, coloque palabras o frases importantes al principio o al final de una oración en lugar de en el medio. O divida las oraciones largas en varias oraciones más cortas. Sin embargo, use cursiva si se pierde el énfasis o si el material se lee mal,
como en los siguientes ejemplos. Entonces, miren el primer ejemplo de la derecha, parte superior. Mientras que la autoeficacia creativa generalmente se enfoca en creencias, esa es la palabra que necesito enfatizar, creencias de confianza antes de participar en esfuerzos creativos, el crédito creativo percibido se enfoca en las creencias desarrolladas después de participar en tareas creativas. ¿Listo? Y ahí está la cita. El segundo ejemplo. A medida que los comerciantes sucumben a la psicología prevaleciente, los movimientos del mercado sobrepasan sus fundamentos. En estas condiciones, una estrategia contraria, ahí, de comprar acciones, mire, contraria es la palabra a la que le quiero hacer énfasis, entonces la coloco en cursiva. De comprar acciones cuando la opinión predominante es pesimista sobre las perspectivas de renta variable y vender cuando la mayoría está entusiasmada será rentable para el inversor a largo plazo. Es básicamente eso, para hacer énfasis. Miren pues, para que tengan esto en cuenta. Si usted agrega énfasis a una cita directa, coloque las palabras énfasis agregado. ¿Listo? Entre corchetes después de las palabras en cursiva. Esto lo utilizan mucho, sobre todo, se utiliza mucho, sobre todo cuando citamos normas. Necesitamos el código civil, algún artículo del código civil o penal, pues cualquier norma que usted esté citando, un artículo de cualquier norma que usted esté citando, eh, uno puede hacer ese énfasis en cursiva del pedacito de texto que usted quiere que se vea relevante en esa citación, ¿sí? Y al final de la citación, del énfasis, usted debe de colocar entre paréntesis esa palabra, énfasis agregado. ¿Listo? Para que se entienda. Pero no vamos a leer estos ejemplos porque creo que me hice entender con la explicación que acabo de dar. Eso en lo que tiene que ver con cursiva. ¿Hay muchas más cosas que ver de cursiva? Sí, muchas más, pero pues aquí no las vamos a abarcar. Hay otros temitas que nos quedan por aquí faltando. ¿Hay alguna pregunta, duda hasta el momento? Sí, Víctor, tengo por una acá por el pregunta. chat no hay Cuando, inquietudes. aló, Soy sí. todo oídos. Sí, cuando uno cita, digamos, bueno, o una frase en inglés o una cita propiamente de un autor en inglés que uno quiere como, hace uno la traducción, pero quiere colocar en inglés esa cita en pie de página, por ejemplo. Eso se coloca también entre paréntesis, segundo, esa es como la primera pregunta. Entre Y paréntesis, segundo, perdón, en cursiva. en Si esa cursiva. cita, yo la traduje, ¿sí? Y la Usted coloco la en mi tradujo. trabajo, Usted la pero entonces quiero, tradujo al español. al español, sí, pero entonces quiero colocar la frase como para que quede más clara, de pronto el que quiera revisar la frase en inglés, si la quiero citar ahí la coloco en cursiva, No, digamos. o usted la coloca en inglés o lo coloca en español, pero no hace las dos cosas. ¿Sí me hago entender con eso? Sí, sí, Si usted la coloca, si usted la cita en inglés, es decir, lo pone, pues tiene menos de 40 palabras, la coloca sí, entre comillitas y ya, y la pone ahí en inglés. Listo. Ya después usted se encarga en la redacción de, de decir pues, de qué trata eso, ¿cierto? Para que sí, le y vaya dando connotación. Pero usted a eso simplemente le va a colocar comillas. ¿Por qué? Porque tiene menos de 40 palabras. Recuerda, o sea, aplica lo mismo. Y si tiene más sí, de sí, 40 palabras, ya sabe que debe hacer un bloque aparte, como lo vimos en el primer taller. Ahora bien, la comilla de la cursiva, en este caso, cuando se trata de citas, si usted hay un pedacito de esa cita que usted le quiere hacer énfasis, la pone en cursiva.
Eso es lo que nos está diciendo la norma. No es que coloque toda la cita, que usted quiera, o sea, no es que le coloque usted a toda la cita cursiva. No, no tiene sentido, porque para eso usted está citando. Pues ya con solo citar y colocarlo entre comillas o el bloque aparte, usted ya le está dando la importancia a ese texto, pues para eso lo está citando. ¿Y me hago entender con Sí, eso? sí, sí, señor. Sí, Y sí. la otra, Entonces, la segunda pregunta es, por ejemplo, hay notas a pie de página, digamos, sí se pueden utilizar, ¿sí? sí, usted tiene dos opciones, lo mismo que con las tablas, con las figuras, con las fotografías, con las imágenes. Usted puede hacer una de dos cosas, utilizar notas al pie en el cuerpo del documento, ¿cierto? Que son notas aclaratorias, ¿sí? Sí, O claro. notas de datos o información que no es relevante tenerla en el cuerpo del documento. Usted no me va a utilizar, no me va a utilizar, no. Usted no va a utilizar, según las normas APA, las notas al pie para hacer ni citas ni referencias, porque eso ya lo está haciendo usted en el cuerpo del documento. Entonces hay gente que comete mucho ese error de ponerse también a volver a citar en notas al pie, volver a hacer referencia en notas al pie. No, no, para nada. Entonces, esa es una opción, hacer directamente las notas al pie en el cuerpo del documento. La otra opción es no hacer notas al pie, sino que simplemente no hacer las notas al pie ahí, sino que usted hace una lista de notas al pie. Y dice, ¿cierto? Porque usted ahí va colocando la nota al pie que el uno, entonces uno ya se va a la lista final de las notas al pie y busca la número uno, o si tiene una nota al pie número 15, entonces uno se va a la lista que está al final después de la lista de referencias, busca, buscan eso. Si recuerdan, por acá donde dice el orden de páginas, miren, vuelvo y lo muestro, dice que después de las referencias iría a la lista de notas al pie, todas las notas al pie. Después de la nota al pie iría la lista de las tablas. Después de la lista de tablas iría la lista de figuras. Y finalmente los anexos irían en esa instancia. ¿Listo? Ese es el Ah, orden que usted le da. Entonces, las notas al pie se pueden manejar de esas dos formas. listo. Y la tercera pregunta que pone Víctor es, por ejemplo, no debe colocar el numerito que coloca en el cuerpo del texto, se coloca, por ejemplo, antes de la comilla, después de la comilla, porque unas veces no sabe dónde colocar o dónde ubicar el numerito para el pie de página, por ejemplo. Si después de la comilla o antes de un punto, después de un punto o después de una coma, antes de una coma. Dime, Eso por lo general va después. después del signo de puntuación, sí. Sí, porque igual pues al texto que hace referencia, bien sea de una nota bueno, en este caso sería de una nota al pie, está haciendo referencia a ese texto. Entonces, si entre comillas, entonces vas en ese texto. Ahora bien, dependiendo de lo que a lo que usted se esté refiriendo, ahí es donde irá ese subíndice, ¿cierto? Ese numerito del que estamos hablando que hace referencia a esa nota al pie, ¿cierto? Eso ya es Sí, más como de lógica, a lo que le quiero apuntar yo. Porque puede que dentro de la cita, ¿sí? Que está ahí entre comillitas, haya una frase a la que usted le hace énfasis, entonces usted le pone cursiva. Pero aparte de eso, usted quiere ampliar eso que le hizo énfasis, entonces usted, independientemente de que tenga cursiva, le pone el numerito, ¿cierto? De la nota al pie, y ya uno se va a la nota al pie y mira a ver usted por qué fue que le hizo énfasis a eso. ¿Cierto? Porque sí, puede que usted le esté haciendo una nota aclaratoria de por qué le hizo énfasis a esas dos palabritas dentro de esa cita, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Listo? listo, Víctor, muchas gracias, muy amable. Bueno, ¿qué más? ¿Qué nos queda por ahí? No, esto nos rindió mucho. ¿Más preguntas? Por el chat no hay preguntas. Listo. Me voy a ir con esto de las listas para que veamos unos ejemplos. Las listas, pues las que usted hace de cualquier categoría de ciudades, usted hace una lista de ciudades o hace una lista
de instituciones, si para referirse a algo, una lista de palabras porque tienen que ver con un tema. Usted hace, en algún trabajo, usted al menos hace una listica, o puede que no haga ninguna, pero si va a hacer listas, tiene que tener en cuenta ciertos, digamos que ciertos elementos o ciertos parámetros. Entonces usted, por ejemplo, hace listas alfabéticas, vea. Entonces, para hacer una lista, voy a señalar más bien el ejemplo de una vez. Usted hace una lista alfabética, como la que están presentando ahí, vean. El ejemplo, el aislamiento se llevó a cabo con ayuda de la fuerza pública en las ciudades de Buenos Aires, coma, Lima, coma, Bogotá y Ciudad de México. Esa es una lista alfabética. Listo. Las oraciones a menudo contienen listas de elementos. Cuando liste esos ítems dentro de una oración que contiene 3 o 4 elementos, use una coma para separar los elementos. Ya, básicamente. O sea, lista alfabética no quiere decir que vaya en orden alfabético, sino que simplemente son temas que usted está poniendo ahí en orden. ¿Listo? Sin embargo, si algún elemento en la lista de 3 o más elementos ya contiene coma, use punto y coma en lugar de comas entre los elementos. Mire los ejemplos. Mire el ejemplo acá para hacernos entender. Entonces el ejemplo dice, agrupamos a los infectados por edad en categorías de adultos jóvenes, coma, que incluían personas entre las edades de 18 y 40 años, punto y coma, porque ya voy a seguir a otra lista. Adultos de mediana edad, coma, que incluían personas entre las edades de 40 y 60 años, punto y coma. Ya voy a otra lista. Y adultos mayores que incluían personas de 60 años o más. ¿Listo? Entonces, así se organiza esa lista a la cual estoy haciendo alusión. Miren otro ejemplo. La investigación tuvo lugar en ciudades diferentes y con personas de A, cierro paréntesis, diferentes profesiones, punto y coma, B, rangos de edades, punto y coma, C, cantidad de hijos por núcleo familiar, coma, teniendo en cuenta personas dependientes y D, nivel de escolaridad. Esas son las formas en las cuales uno puede encontrarse con esas particularidades para hacer las listas. Esas son todas las que son alfabéticas. ¿Listo? Los ejemplos que yo acabé de dar. Listas con viñetas. Mírenlas acá. Pues esas sí las hemos hecho mucho, ¿no? Y demás, un detalle específico sobre higiene y prevención. Punto. Entonces, primera viñeta, todo el grupo familiar y vecinos por personas conocidas, etc. Segunda viñeta, trate de que las instituciones, edificios. Tercera viñeta, permanezca el mayor tiempo posible en su lugar. Esas sí son muy comunes, pues esas las hemos hecho mucho. Miren estas cuando son artículos con palabras o frases. Mírenla pues. Vea, puede ser mortal las personas de edad avanzada y las personas con otras afecciones médicas como asma, entonces abro el paréntesis, como asma, diabetes o cardiopatías. Pueden ser más vulnerables y enfermar de gravedad. Entonces, los signos y síntomas pueden ser, entonces aquí con viñetas organizo esas palabras, dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar. Esto sí es muy común, pues, hacer las listas. Las listas que son numeradas, pues también tenemos ahí los ejemplos. ¿Listo? Yo creo que las que son menos comunes son las que vimos de orden alfabético, entonces para que las tengan en cuenta a la hora de utilizarlas. Bueno, yo creo que hasta aquí pues ya hemos abarcado muchas cosas, nos queda muchas otras cosas más que estudiar de las normas APA séptima edición, pero con estos 4 talleres ustedes se defienden para presentar su trabajo de grado o cualquier ensayo. Quedan preguntas finales, inquietudes, independientemente de que sean de estos temas que acabamos de abordar, los temas anteriores que vimos de referenciación, de citaciones. Si tienen dudas, podemos entonces hacer las preguntas respectivas.
Sí, qué pena, Víctor, yo tengo una pregunta Dime. con respecto a la estructura del trabajo. Por ejemplo, uno pues puede dividirlo en parte uno y parte 2, por ejemplo, y escribir, Espérame, por ejemplo, cada un parte está momentico. compuesta de 3 capítulos, pero, sí. Ah, bueno, pero es que eso es diferente. Una cosa es que parte uno, parte 2. No. Usted divide sus documentos, en el caso, por ejemplo, de los trabajos de grado o un ensayo cualquiera, usted divide sus documentos, pero por capítulos. Pero, ojo, no tiene que utilizar la palabra capítulo, necesariamente. ¿Listo? Se sobreentenderá que ese título de primer nivel es un capítulo. Y sobre todo porque los capítulos siempre tienen origen es en el objetivo general y en los objetivos específicos. Cada objetivo específico que usted se propuso para poder alcanzar em, y lograr tanto la justificación como la pregunta problematizadora, como el desarrollo del problema, ¿sí? Esos objetivos específicos, cada uno de esos es un capítulo que usted tiene que desarrollar para poder dar cuenta o respuesta al ejercicio de ese trabajo que se encomendó con esa pregunta problematizadora. Entonces, no hay parte uno, parte 2, parte 3, no, hay capítulos. ¿Listo? ¿Y cuál era la segunda pregunta? Muchas gracias. Pues lo otro es, no, pues ya digamos es como la parte de la portada y eso, pero bueno, ahí yo creo que con los archivos que nos envías, yo creo que reviso esa parte. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Jenny, yo creo que ya terminamos. Sí, Víctor, recalcar lo que hablamos el día de ayer. Sí. Estos encuentros son particulares para el mapa, para todos los lineamientos. Sin embargo, dependiendo de la institución, habrán unas plantillas que tienen pues una estructura para la presentación de los documentos de clase, de los trabajos, uso para las revistas. Entonces es tener en cuenta esa información para que pregunten en sus bibliotecas y trabajen sobre esas estructuras que ya están predeterminadas. Bueno, a Víctor, muchísimas gracias por estos 4 encuentros, por estos 4 talleres. Esperamos que nos siga en su conocimiento. Por el chat les compartí la evaluación del encuentro para que nos evalúen. Bueno, todo lo que bueno, salga de allí seguramente es para mejorar. Bueno, los esperamos en estos encuentros que siguen. No solo es de APA el estilo de citación, sino de otras temáticas. Entonces, para que revisen la programación, que de hecho se las voy a compartir también por el chat, para que aprovechen todos estos que la mesa de biblioteca diseñó este semestre para todos los usuarios. Permítanme entonces, les comparto esta frase para que sean todos, que se inscriban y puedan seguir aprendiendo con la MBS. Bueno, perfecto. Bueno, entonces un agradecimiento a todos los asistentes. Ya saben que si tienen alguna duda, ustedes ya tienen por ahí mi contacto, si no, contactan a Jenny. Cualquier duda que tenga que ver con Normas APA, me escriben y con mucho gusto yo les resuelvo su inquietud. Pues cuando ya estén en el ejercicio haciendo los trabajos, pues ahí es donde surgen todas esas preguntas con respecto al desarrollo de ese trabajo bajo normas APA séptima edición. Y bueno, no, un agradecimiento a la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior que hace posible que se realicen estos talleres. No siendo más, les mando un caluroso abrazo. Feliz tarde. Muchas gracias, profe. Muchas gracias.
Bueno, estaban preguntando sobre el certificado que veo por ahí. Sí, ya con Jenny Núñez nos organizaremos como el tema y les estaremos enviando entonces el certificado electrónico a sus respectivos correos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.